el banner, por favor. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales, de la Dirección General para la Cooperación e Internacionalización y del Centro de Enseñanza para Extranjeros, les damos la más cordial bienvenida a este evento que pues en este 8 de marzo conmemora y nos da el recordatorio sobre la lucha y el reconocimiento por los derechos para todas las mujeres. Es en ese sentido que quisimos compartir con ustedes en este día una plática que consideramos transversal y fundamental para el reconocimiento de los derechos, que es el tema de la dignidad humana. Y pues para nosotros no hay un mejor ponente en ese sentido, porque es un especialista y decidimos pedir que nos acompañara y que nos diera esa charla el doctor Federico César Lefranc-Began, de quien me permitiré brevemente leer una semblanza para que ustedes puedan conocerlo. El doctor Federico César Lefranc-Began es doctor cum laude en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, con una estancia postdoctoral en el proyecto de Ciencia Básica 131546, auspiciado por CONACYT, en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde realizó investigación sobre la posibilidad de epistemologías diferentes y sobre las relaciones posibles entre la ética, la epistemología y las tecnologías de la información. Invitado al proyecto Derechos Humanos y Justicia Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, integrante del Comité Doctoral del Instituto Nacional de Ciencias Penales, investigador nacional nivel 1, adscrito a la Universidad Marista de Mérida, donde es investigador de tiempo completo. Interesado en las cuestiones relacionadas con la dignidad humana y sus infinitas formas de expresión. Sus indagaciones más recientes se abordan desde la fenomenología, tratando de contribuir al desarrollo de una beta latinoamericana de la misma. Ha colaborado con organismos de diversas partes del mundo, tales como HIS, British Council, Freedom House, el Ministerio de Justicia de Colombia, entre otros, y cuentan con diversas publicaciones, dentro de las que se encuentran las más recientes, el libro colectivo de Rodríguez Ricardo, Derecho y Sociedad, Estudios en torno al ejercicio de los derechos y la justicia. Con el texto La pretensión de normar el ciberespacio como demostración de una imposibilidad epistemológica. Libro colectivo de Zamora José y otros, Victimología y Esperanza Victimal en Iberoamérica para una humanidad basada en el valor universal de la dignidad humana. Y bueno, con el texto Dignidad Acompañada, en coautoría con Alejandra Pacheco, y tiene una autoría individual sobre la dignidad humana, los tribunales, la filosofía y la experiencia atroz. Estas son algunas de las publicaciones con las que cuenta el doctor Lefranc, a quien nuevamente le doy la más cordial bienvenida. Estamos muy contentos de que nos pueda acompañar y sin más preámbulo, le doy el uso de la palabra. Gracias, doctor. Nuevamente, buenas tardes a todas y todos. Gracias a las autoridades de la UNAM por la invitación. Gracias a todas las personas presentes, ¿no?, por hacernos favor de estar aquí, de escuchar. Gracias, Liz, por la generosa presentación, siempre excesiva, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Vamos a platicar. ¿Qué podría significar la idea de una dignidad acompañada en este momento, en el siglo XXI, ¿no? Creo que, como bien se dijo, la fecha es pertinente, pero es difícil, ¿no? Para un hombre cuesta trabajo participar en una conmemoración del 8 de marzo por el asesinato de decenas de mujeres trabajadoras. Cuesta trabajo porque fueron hombres los responsables y seguimos siendo los hombres quienes en una forma u otra, en mayor o menor medida,
contribuimos a consolidar y a reproducir condiciones parecidas de opresión, ¿no? Entonces no es simple. Considero que entre lo que pueda yo decir será pertinente poner sobre la mesa algunos elementos para el diálogo sobre este tema que nos interesará ahora, que serán las maneras en que concebimos la idea de dignidad humana, pues en esta incipiente tercera década del siglo XXI. Haremos para ello un brevísimo repaso de cuestiones muy significativas en la historia, para luego entrar en la perspectiva específica de la que quisiera platicar, ¿no? En el siglo XX, a mediados del siglo XX, la idea de una dignidad humana fue invocada y a la vez rescatada en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. La alusión a la dignidad se atribuye a Eleanor Roosevelt en su papel de delegada de los Estados Unidos de América. Uno de los motivos probables por los que haya invocado la dignidad humana es que tuvo que realizar negociaciones muy complejas entre diversas visiones políticas y de alguna manera no quiso apelar, y me parece que era pertinente, no quiso apelar a los valores liberales tradicionales como la libertad, la igualdad, la fraternidad, que pues seguramente habían fracasado con la guerra, ¿no? Por eso se arriesga a llamar a la dignidad humana como el eje de todos estos documentos, y con ello le habría dado un profundo sentido político, básicamente político. Muy temprano, a partir de su aparición en estos instrumentos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que sabemos que abre el preámbulo, digamos, ¿no? Muy temprano se pensó que era una respuesta a las atrocidades cometidas durante la guerra. Me parece que esa es una forma de interpretarla legítima completamente, ¿no? La idea de dignidad contribuyó a dar sentido a lo que podemos pensar como nuevos pactos, ¿no? Los pactos de posguerra. Pactos que se plasmaron, por un lado, en un corpus de instrumentos de protección de los derechos humanos y, por otro lado, en constituciones de diversos estados que rehicieron su constitución a partir de la finalización de la guerra. En ese cuerpo de instrumentos aparece también la invocación a la dignidad humana. Eso es importante, ¿no? La pretensión de invocarla, la primera parte que hay que destacar es que se buscaba una universalidad de la idea. Si hiciéramos un repaso o un recordatorio breve de los ideales de la Ilustración relacionados con la idea de feminismo, hoy idónea para estas discusiones, veríamos que hubo casi una traición a estos ideales de la Ilustración por los propios intelectuales que los promovieron, ¿no? Al pretender que libertad, igualdad, fraternidad iban a ser universales, y luego pues dejar fuera expresamente al universo de las mujeres de estos ideales, ¿no? Autores muy connotados, autores como Rousseau, autores como Kant, etcétera, etcétera, dejan fuera a las mujeres. No recuperaré ahorita ese terreno de la discusión, ¿no? Le da, claro, mucha fuerza a esta perspectiva que nos muestra al feminismo claramente como una lucha por la igualdad. Me parece que esa es una definición sintética y muy clara. Pero insisto, no la abordaré más por ahora, quizás en la plática posterior. Pero a lo que voy es que entonces, al invocar la idea de dignidad, se pretendió que ahora
ahora sí fuera universal, ahora sí para todas las personas, ¿no? Ahora sí sin hacer una exclusión deliberada de cualquier colectivo. ¿Qué pasó con las necesarias interpretaciones? ¿Qué pasó con las necesarias interpretaciones de esta idea de dignidad? Bueno, cuando algo se invoca desde adentro del derecho, en este caso, insisto, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los instrumentos que le sucedieron, como podrían ser los pactos, ¿no? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la CEDAW, la Convención de Derechos de la Infancia, en fin, regionalmente Belém do Pará, la Convención Americana de Derechos Humanos, todos estos instrumentos invocan la dignidad humana, invocan la dignidad humana. Uh-huh. Cuando algo se invoca en el derecho, termina llegando a los tribunales. Eso es importante. Entonces, la Constitución alemana, la Ley Fundamental de Bonn en ese momento, 1949, también invoca la dignidad humana y llega un momento en que el Tribunal Constitucional Federal alemán pues tiene que hacerse cargo de decir qué quisimos decir con esta idea. ¿Qué quisimos decir con la idea de dignidad humana que suena muy bien, pero que no es fácil para dotarla de un contenido? Y lo que hizo el Tribunal Constitucional Federal alemán, pues fue buscar entre ese grupo de grandes filósofos, prestigiosos filósofos que tienen, recurrir a Kant. ¿Por qué a Kant? Bueno, es uno de los filósofos más sólidos de la Ilustración y Kant le había dedicado a lo largo de su obra, a lo largo de quizás 40 años de textos, ideas muy sólidas a la dignidad humana. Entonces, por eso recurren a Kant. Lo hace el tribunal alemán y a partir de ahí empiezan a hacer una invocación parecida a otros tribunales del mundo, ¿no? Como el italiano, el portugués, el español, luego de nuestros espacios, pues en Colombia, en Argentina y muy, muy recientemente a México. Sabemos que vamos un poco atrás en esos temas, ¿no? Pero bueno, aún la Corte mexicana ya en los últimos años hace una invocación kantiana de la dignidad humana. Y para dejar claro ese concepto, pues diremos, ¿de qué habla Kant? ¿De qué habla Kant? Kant propone que la idea de dignidad humana es autoasumida. Eso es importante, es autoasumida. Es decir, no la concede el Estado, no la concede un juez, no la concede un Dios. La persona asume su propia dignidad y esa es una primera idea muy interesante, ¿no? Antes se hablaba de dignidades, ¿no? Estamentarias. Entonces Kant utiliza la idea de dignidad de otra manera. La segunda propuesta de Kant es que la dignidad humana tiene que ver con la propia autonomía del ser humano. Entendida autonomía como la capacidad de darse sus propias normas de comportamiento, ¿no? Para Kant esto significaba que cada quien decide cómo se quiere comportar y luego de manera consecuente pues se comporta de esa forma, en este caso regido por el imperativo categórico del propio filósofo, ¿no? Pidiéndonos que obremos de tal manera que nuestros actos puedan ser convertidos en leyes universales. Es una idea poderosa, formal. Luego, la siguiente consideración que hace Kant es que los objetos que están en el mercado siempre tienen un precio. Y él dice, el ser humano, que por sus características no debiera tener nunca un precio, no debiera estar en el mercado, no tiene un precio, tiene una dignidad. Y por eso le llama dignidad humana, para distinguirla de todos los objetos de la creación. Dignidad humana. Luego, Kant dice, cada ser humano es un fin en sí mismo,
cada ser humano es un fin en sí mismo. Tratémonos siempre como fines y nunca solo como medios, hace esa aclaración, nunca solo como medios. Eso significa que Kant sabe que los seres humanos a veces nos tratamos como medios, pero dice no pongan el acento en ello, ¿no? El acento es en somos fines. Sus fines cuentan, mis fines cuentan, etc. Y se puede sintetizar este grupo de ideas diciendo, bueno, pues Kant nos pide que consideremos que no somos cosas, que no debemos permitir que se nos trate como cosas y que no debemos tratar a los demás como cosas. Esta es una idea vigente, muy poderosa, si la reflexionan, pues tanto en el trabajo, vamos, ¿cuántas veces en el trabajo nos descubrimos tratando a las demás personas como cosas? ¿O cuántas veces hemos aceptado que se nos trate como cosas? ¿No? Pero también aplicaría en las relaciones interpersonales, ¿no? ¿Cuántas veces a la pareja la tratamos como una cosa o permitimos ser tratados como una cosa? Entonces, las ideas kantianas son poderosas, por supuesto que son poderosas, ¿no? Los tribunales solo recogen una parte de estas ideas, que es la idea de, insisto, no instrumentalizar al ser humano. La mayoría de las sentencias de tribunales, de diversos tribunales constitucionales, que se refieren a la dignidad humana, la referencia que hacen es a no instrumentalizar a las personas. Lo que pierden de vista los tribunales es que la idea kantiana de dignidad está dirigida al mundo de la ética, ¿no? Que nace de la filosofía práctica pura, así la llama Kant, ¿no? La razón práctica pura o pura práctica, como la quieran llamar. Entonces es una idea formal, pensada para el mundo de la ética, pero no es una idea pensada para el mundo del derecho. Esa es la primera inconsistencia que tienen los tribunales al estar invocando este tema, que por lo demás es muy difícil de concretar. O sea, cuando yo pido que no se instrumentalice a una persona, eso no es evidente, porque solo la persona que es fin en sí misma puede saber si se le está instrumentalizando o si se están satisfaciendo sus propios fines, ¿no? Entonces no es sencillo meterlo al tema del derecho. Pero no me quiero quedar ahí, es que ese no es el punto es el siguiente. El punto es el siguiente. Esta poderosísima idea kantiana, que está vigente hoy en muchos espacios de la ética y de la filosofía, rara vez es criticada, aún por autores muy, muy sólidos, ¿no? Que apreciamos mucho. Rara vez es criticada y es una idea que debe serlo, como cualquier otra idea, ¿no? Del ser humano. ¿Y cuáles son las críticas que habría que hacerle a Kant? ¿Cuáles son las críticas que habría que hacerle a Kant? Pues la primera y la más sólida es que Kant, a través de su obra, a través de igual, más o menos 40 años de textos de diferentes niveles y profundidades, excluye expresamente a las mujeres del ámbito de la autonomía. O sea, Kant excluye expresamente a las mujeres del ámbito de la autonomía. Y si las excluye del ámbito de la autonomía, pues las está excluyendo del espacio en que puedan expresar su dignidad, ¿no? Hay que decirlo con toda claridad. En este caso, el filósofo las asume como permanentemente menores de edad, ¿no? Sujetas a pues, las decisiones del padre, de los hermanos, del sacerdote, del esposo, ¿no? Pero no autónomas. Esa sola idea sería suficiente para decir, pues la idea kantiana sobre dignidad humana, por poderosa que sea, no, hoy no es suficiente, hoy no es suficiente, ¿no? La otra crítica en la que casi no me detendré, pues es que se trata de una idea formal, ¿no? Es una idea, claro, pertenece al tipo de ética y al tipo de filosofía que hacía Kant. Es una idea formal, es muy difícil dotarla de contenido y cuando se le ha dotado de contenido se pueden mostrar fuertes contradicciones, ¿no? No lo haré ahora como experimento.
Lo que quería dejar sentado es que esta primera idea de dignidad humana que tomamos de su invocación en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los tribunales constitucionales de diversos estados, esta primera idea interpretada en términos kantianos pues no es suficiente, no es suficiente. ¿Y qué hacer entonces? ¿Qué hacer entonces? Primero reconocerlo, ¿no? Reconocerlo porque en todos aquellos ámbitos donde una mujer, por ejemplo, ha vivido la condición de víctima, cuando invocamos esta idea kantiana, pues estamos contribuyendo a silenciarla, a ponerla en manos del Estado, del Ministerio Público, de alguien más, ¿no? Cuando aceptamos esta idea críticamente, estamos aceptando que las mujeres no pueden ejercer su autonomía. Insisto, y sin embargo, esta idea kantiana prevalece, se impone, se difunde, ¿no? Se reproduce de manera acrítica, permanentemente de acrítica, acrítica. Y se asombrarían de ver cuántas veces se le invoca en la política o en los congresos de los estados, me refiero a estados nacionales, o en los tribunales para sustentar decisiones, ¿no? Lo que quiero intentar en este lapso, pues es otra visión distinta, que reconozca otras cuestiones. La primera cuestión que quisiera reconocer es que como seres humanos no nos agotamos en la razón, ¿no? Esas pretensiones de los filósofos ilustrados de una razón con mayúsculas y fanfarrias, en realidad pues tampoco son verificables, ¿no? Que el ser humano tenga cualidades de racionalidad no quiere decir que permanentemente se sujete a esas cualidades de racionalidad. En realidad no es así. En nuestro actuar, en nuestro ser, está permanentemente presente todo lo que somos. Eso involucra emociones, sentimientos, recuerdos, todo junto, todo integralmente actuando, ¿no? Y todo ello también a veces confluyendo con la racionalidad y a veces no, y además la racionalidad tiene muchas formas de expresión. Entonces creo que lo primero que me gustaría hacer es reconocer esa parte. Cuando Kant escribió sobre estos temas, como dije ya, puso sus acentos en la razón y en el conocimiento. Y relegó también a un lugar secundario al amor en su sentido complejo y profundo, ¿no? Y lo relegó porque para él la concepción de dignidad se obtenía a partir de una síntesis de la razón. En ese momento, ¿no?, cuando la técnica, la razón y el conocimiento estaban cobrando una relevancia muy especial en nuestra civilización, pues una enfermedad extraña nos puso de relieve lo importante que es el amor, insisto, en sus infinitas expresiones, ¿no? Resulta que el COVID nos ha colocado ante una perspectiva grave, atemorizante, ¿no?, donde todo lo que sabíamos cobra pesos distintos, ¿no? Hemos aprendido, a base quizás de anhelarlos, ¿no?, que la expresión de las emociones y los sentimientos, los abrazos, los besos, las manos que se toman, ¿no?, pues tienen un significado mucho más poderoso que el que habíamos querido ver. Pero ahora, paradójicamente, nuestra realidad, ahora que reconocemos eso,
nuestra realidad tiene que ir tomando forma, básicamente, como ahora, a través de las pantallas, ¿no? Imaginen qué paradoja tan interesante. Ahora que logramos reconocer el valor de los abrazos, de la manifestación de las emociones, de los besos, de las manos, etcétera, etcétera, ahora que lo reconocemos, pues nos vemos obligadas y obligados a relacionarnos básicamente con el intermedio de una pantalla, ¿no? Bueno, con todo esto en mente, quisiera poner algunos datos estructurales sobre la mesa. La feminización de la pobreza significa que de los 1.700 millones de personas pobres del mundo, más del 70% son mujeres. Por otra parte, más del 90% de la propiedad en el mundo está en manos de varones, ¿no? Y que las estadísticas indican que las mujeres pues, son las más pobres entre los pobres a nivel mundial. Y las más pobres aún, las madres solteras con carga de familia. Esas son estadísticas, ¿no? Razonablemente recientes. Sobra decir que se mantienen desigualdades, sobra decir que se mantienen desigualdades en la distribución del trabajo doméstico, en los salarios por iguales trabajos en cualquier nivel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de lo que me he convencido, espero que no me come el tiempo, es de que hay que empezar a pensar la dignidad, primero, desde la experiencia de las mujeres. En nuestro caso, como varones, en nuestro caso, lo podemos hacer desde lo que alcanzamos a ver, porque de su experiencia directa, solo ellas nos podrían hablar legítimamente. Entonces, hablemos desde la mirada de un varón, los varones, ¿no? De lo primero que hay que hablar es de las cosas quizás más diferentes respecto del mundo kantiano. Latinoamérica hoy, México hoy, pues es un universo completamente distinto de aquel que vivía Kant en un espacio privilegiado, en una universidad, en la frontera entre Alemania y Rusia, ¿no? Etcétera. ¿Cuál es nuestro contexto? Pues es el contexto de las desapariciones de personas, por ejemplo. ¿Qué se calcula? 80,000 personas desaparecidas en unos años en este país, más o menos. ¿Cuál es nuestro contexto? El contexto de los escenarios de conflicto armado, que no se detienen. No me refiero solo a México, por supuesto que en México, pero podemos ir a Colombia también, y podemos ir a Argentina, y podemos ir a todo el continente, y serán excepciones aquellos espacios donde no haya grandes o pequeños escenarios de conflicto armado, que es diferente, o no sé qué tan diferente sea, pues esa destrucción o esa agresión permanente sobre niñas y niños o sobre mujeres, ¿no? Pero siguen las paradojas. Reconocemos eso, o sea, esos niveles de atrocidades y violencias cotidianos, ¿no? Sobre los que hoy, precisamente, hoy mismo, ¿no? Hace unas horas, estaba protestando duramente, ¿no? Y al mismo tiempo nos tenemos que enterar de todo ello, pues a través de una pantalla. ¿Y por qué enfatizo lo de la pantalla? ¿Por qué enfatizo lo de la pantalla? Porque la pantalla no solo nos mediatiza, sino nos mete en una dinámica distinta, ¿no? Díganme si no les ha pasado lo siguiente. Estamos leyendo estas noticias, por ejemplo, las de hoy mismo, ¿no? Y vamos moviendo la pantalla, vamos desplazando la pantalla, y nos aparece un meme. Y nos reímos. Porque estos aparatos que hoy son tan útiles, que hoy son imprescindibles, como este que estamos usando para interactuar, nos han entrenado de alguna manera
para hacer otras lecturas de la realidad, quizás menos profundas, donde lo mismo vemos una noticia atroz que un meme. Y para cambiar de una a otra no basta el desplazamiento de la pantalla, ¿no? Entonces, nos damos menos tiempo, hoy nos damos menos tiempo que nunca para reflexionar sobre estos temas. Habría que detenernos alguna vez, apagar todos los aparatos, aprovechar el confinamiento y volver a reflexionar a un ser humano, ¿cuánto tiempo le lleva aprender a amar, a crecer, a disfrutarse, a disfrutar a las demás personas, a comprender a las demás personas? Todo eso requiere tiempo y requiere convivencia inmediata, no mediatizada, ¿no? Sin embargo, pues hemos entrado en una dinámica que no nos facilita esto. Hemos involucrado a nuestras niñas y a nuestros niños en esa misma dinámica que no les facilita estas reflexiones, ¿no? Y entonces empezamos estando más informados o más informadas del dolor, pero a la vez siendo más lejanos de ese dolor, ¿no? Estamos mediatizados por esto. ¿Qué quiero destacar? Que en estos escenarios que hoy vivimos, si vamos recogiendo experiencias, nos vamos dando cuenta que son mujeres, grupos de mujeres, mujeres organizadas, más organizadas, menos organizadas, las que se están haciendo cargo de las situaciones más atroces del planeta, ¿no? Son mujeres las que, acompañadas o no, buscan todos los días. No sé si saben cuántos colectivos de búsqueda hay en este país. Buscan a sus personas desaparecidas, a sus familiares. Insisto, no solo aquí, ¿no? Pero en otro nivel, pues son mujeres las que han hecho el mejor manejo de la pandemia en los diversos estados del mundo. Entonces, estas constataciones, por ahora muy pequeñas, muy básicas, pues nos revelarían o nos pondrían enfrente de qué manera resulta hoy tan burda una invocación a la idea de dignidad humana como la de Kant, aunque suene feo decirlo para los kantianos, ¿no? Porque vivimos una realidad que permanentemente contradice esa situación, ¿no? Entonces, primero, tendríamos que hacernos cargo, insisto, de que son mujeres las que están atendiendo y resolviendo los problemas más atroces, los más complejos de esta sociedad, y que los están atendiendo y los están resolviendo aunque permanezcan las desigualdades. Aunque permanezcan las desigualdades, ¿no? Entonces, una primera reflexión que nos tocaría a los varones es ¿qué hacemos cada quien? ¿Qué hacemos cada quien para ir disminuyendo las desigualdades en los espacios que nos tocan? En los espacios que nos tocan, ¿no? Me llamó la atención hace un tiempo, por ejemplo, un video de una madre interpelando a uno de los capos más importantes de este país para que le ayudara a buscar a su hijo desaparecido. Son de las cosas que nos impactan, ¿no? Hace un año, ahora no estoy aquí, pero hace un año estaba en la Ciudad de México, ¿no? Y me impactaba esa respuesta de las marchas poderosísimas en el mundo entero, de mujeres organizadas reclamando, ¿no? Muchas cosas.
Hoy se ha dado también, todavía no he tenido los datos suficientes, ¿no? Y sin embargo, las respuestas más institucionales que hemos obtenido, o que se tiene frente a ello, son respuestas que reproducen o consolidan las violencias. Eso es lo que quería poner de relieve. O sea, las respuestas más institucionales frente a estas marchas, frente a estas constataciones, son respuestas que consolidan las violencias. Entonces, esto nos debe llegar a reflexiones profundas sobre el tema, que quizás no alcanzaré a hacer hoy, ¿no? Vamos a cambiar un momento de contexto. Veamos el caso del COVID y las instituciones, ¿no? Llega una familia, llevan a un paciente a un hospital, a un paciente que está grave, ¿no? Alguien las anuncia y a partir de ahí nadie las recibe, no se les deja entrar, ¿no? Aunque griten, aunque se desesperen, aunque supliquen, no se les deja entrar. Nadie se conmueve, o nadie parece conmoverse, nadie parece hacerse cargo, ni estar dispuesto, independientemente de la gravedad de la persona. En México y en Italia, y en España, y en Estados Unidos. E insisto, eso nos tendría que poner de relieve a la vista un fracaso fuerte, ¿no? Todas nuestras invocaciones a la dignidad humana, pues parecerá que no han servido de mucho y entonces hay que cambiar nuestra idea o hay que revisar nuestra idea de dignidad humana, ¿no? Hay que revisar nuevamente si nos alcanza y me parece que no nos alcanza. Déjenme checar mis tiempos, ¿no? Queda poquito tiempo. Bueno, entonces estamos frente a una deshumanización profunda de instituciones y procesos burocráticos, frente a una dificultad para transformar, ¿no?, conceptos. A mí me parece asombroso, pero no sé si lo he podido transmitir, cómo se puede dictar una sentencia sobre dignidad humana y mantener estos contextos de los que estoy hablando, y todos los días, ¿no? Todos los días, todos los días. Y cómo es que no somos capaces de voltear a ver lo que realmente está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Ya para sintetizar los hechos, pues cada momento, cada día, cada determinados días son asesinadas defensores y defensores de derechos humanos. Ya no los asesina el Estado, pero de todas maneras el Estado se voltea hacia un lado, ¿no? Son asesinadas y asesinados ecologistas como Berta Cáceres o como Jorge Hug, ¿no? Y sin embargo, nada de eso parece tocar al sistema. Nada de eso parece tocar al sistema, ¿no? No voy a recorrer África, había pensado, en los países africanos es lo mismo, no es diferente, ¿no? ¿Cuántos niños mueren? ¿Cuántos niños mueren por cada kilo de coltán que se utiliza para que utilicemos estos aparatos, para fabricar estos aparatos que estamos usando ahorita para comunicarnos? ¿Cuántos niños tienen que morir para obtener cada kilo de coltán, para tener nuestros celulares en las manos? La esclavitud sigue presente, la esclavitud sigue presente, ¿no? Las mutilaciones genitales para las niñas, siguen presentes. Entonces, insisto, hay como una evidencia muy fuerte que hay que recoger sobre, de alguna manera, pues casi nuestro fracaso como sociedad, ¿no? ¿Y cómo hay que responder? Para ir cerrando? Pues creo que hay que responder, uno, reconociendo la fragilidad humana. Dos, reconociendo que no nos alcanza el aspecto intelectivo, no es suficiente ni es adecuado
para pretender explicar todo. Lo intelectivo es una parte del ser humano, pero insisto, necesitamos concebir a un ser humano integral, donde emociones, sentimientos, razones, etcétera, etcétera, historia de vida, sueños, expectativas, todo sea parte de la misma persona. Si reconocemos nuestra fragilidad humana, si reconocemos nuestra integralidad humana, pues entonces desde hace mucho habríamos generado un modelo de ser humano, una idea de ser humano vivo, vivo en este mundo, ¿no? Necesitado de, que ese es de lo que se trataba esta pequeña plática, ¿no? ¿Necesitado de qué? De contacto, de compañía, de apoyo, de diálogo, pero esto requiere revisar muchas cosas. Creo que en nuestro caso, para los varones, requiere revisar todavía más cosas, ¿no? Citaré muy breve a Rita Segato. Tendríamos que revisar ese famoso mandato de masculinidad que nos consume severamente y que no nos deja liberar esta idea de dignidad. Es más fácil refugiarnos en lo kantiano, poderoso. Entonces habría que ser capaces de liberarnos de muchas de esas cuestiones e ir generando, insisto, otra idea, otra manera de resolver, darle valor a otras cuestiones, a otras maneras de aprender. Voy a tratar de transmitir una, ¿no? Para mostrar cómo no solo el conocimiento, o no solo puede ser racional el conocimiento, hay otras formas de aproximarnos, ¿no? Y creo que todos, o la mayoría, todos los que estamos ahora en la pantalla, conocemos Ciudad Universitaria, hemos visto un amanecer desde Ciudad Universitaria impresionante, un amanecer así tempranito, o a veces el atardecer. ¿Qué vemos cuando vemos ese atardecer? O ese amanecer, me gusta más el amanecer. Cómo se va poniendo el cielo anaranjado, ¿no? A veces los volcanes. Son 20 minutos que nos conmueven profundamente. Más de una de ustedes o más de uno de ustedes habrá vivido ese amanecer junto a alguna persona que ama, sus hijas, sus hijos, sus padres, su pareja. Habrán compartido ese amanecer o alguno parecido con una persona que ama. Y la pregunta sería, ¿necesitan explicarle el amanecer a la persona? ¿O simplemente se comparte a un nivel de profundidad que incluso nos desborda? Pues resulta que se comparte generalmente a un nivel de profundidad que nos desborda y donde sobran las explicaciones y las palabras. Bueno, con esa atención con la que somos capaces de ver un atardecer o un amanecer, con esa capacidad de compartirlo, deberíamos poder situarnos frente a las demás personas. Esa es mi idea de dignidad. Deberíamos poder ser capaces de situarnos frente a las demás personas y percibirlas en toda su plenitud. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Insisto, hoy, paradójicamente, a través de estos medios que nos conectan, pues también estamos perdiendo la plenitud de las personas, ¿no? Probablemente lo que anhelamos es recuperar en vivo este contacto. Y la invitación es que cuando volvamos a tener en vivo este contacto, lo aprovechemos, ¿no? Y nos demos cuenta que pues somos mucho más allá que una serie de modelos que hemos heredado, que hemos aprendido, que hemos repetido, ¿no? Pero que a veces, y que son importantes y están legitimados, pero que a veces nos distancian de la vida misma, ¿no? Citaré a Michel Henry para finalizar. Estamos vivos en la vida, no lo olvidemos, en la vida, ¿no? Eso es lo que hemos
perdido de vista, y eso es a lo que creo que deberíamos darle un profundo y muy complejo valor para resignificar lo que podamos concebir como dignidad humana. Pues con eso cierro. Muchísimas gracias. Ay, muchísimas gracias, doctor Lefranc, por sus excelentes palabras acerca de la dignidad humana. La verdad es que, bueno, como saben, también para mí ese siempre ha sido un tema desde que usted me lo enseñó, en el que me gusta ahondar. Siempre me gusta que nos visualicemos de esa manera, ¿no? Más allá de hombre o mujer, como seres humanos. Y como en algún momento lo he dicho, cuando logramos asumirnos como seres humanos, entonces encontramos el respeto en lo más profundo de nosotros y no sería necesario entonces estar haciendo una lucha de derechos diferenciados, ¿no? Porque en lo más profundo podríamos vernos ya como iguales. Pero bueno, pues muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas. Lo que les pediría es que si tienen alguna pregunta pueden levantar la mano o escribirlo en el chat y con gusto se las iré leyendo al doctor y podremos irlas respondiendo. Lisbeth, Dolores tiene una reflexión en el chat. Sí, adelante, Dolores. Bueno, como dice el doctor Trigo, es una reflexión producto de lo que estaba escuchando, no es ni un comentario, ni tampoco una pregunta de la cual espere una respuesta clara y definida. Lo que pensaba mientras hablaba el doctor Lefranc es que yo creo que por lo menos los que estamos aquí en esta conferencia, sí somos capaces de ver y ver a la otra persona y ver la dignidad de cada persona y de conmovernos de todas las cifras que mencionaba sobre la pobreza y la feminización de la pobreza y de esta nueva manera de relacionarnos a través de la pantalla que resulta a veces tan fantasmagórica, ¿no? Y que a veces produce una sensación más grande de soledad, etcétera, ¿no? Pero yo me preguntaba, o sea, es muy frustrante porque parece ser que en esta sociedad actual no basta con eso, no basta con que individualmente nos demos cuenta de que hay que reconocer al otro, a la otra, a la persona fuera de nosotros. Y cómo cambiamos esos modelos, cómo cambiamos, cómo hacemos que esta reflexión individual genere cambios sociales. Cómo basta con que nos demos cuenta, basta con que el mismo amor que ponemos o sentimos al ver un amanecer o un atardecer nos haga reflexionar sobre la dignidad humana de los demás, o cómo educamos a las niñas, a los niños sobre esta dignidad, qué tiene que hacer cada uno o cada una individualmente para que todas las personas reconozcan la dignidad humana. Pues es como, a lo mejor por eso digo, no creo que haya respuesta, porque casi estoy pidiendo como una metodología o algo que nos lleve hacia eso. Una pregunta, reflexión un poco complicada. Bien, asumiendo que es justo eso, una profundísima reflexión, ¿no? Una síntesis así de esto que platicamos, tampoco pretenderé ofrecer una respuesta, sino sumarme a la reflexión brevemente, ¿no? Creo que la educación juega un papel muy importante, la educación en todos los niveles y sentidos. Por supuesto, la educación más básica, más elemental de nuestras niñas y nuestros niños, ¿no? Dentro de la casa, que
bueno, más de una vez lo habremos tratado, todavía más de una vez hay tratos, si se trata de una niña y de un niño, o tratos muy diferenciados, etcétera, etcétera. Pero la educación formal, la educación escolar, juega otro papel muy interesante, ¿no? Alguna vez leía sin poder estar seguro de si es así, pero me parece que hay bases para decirlo, que en Japón, por ejemplo, el primer año de educación, que sería de educación primaria para nuestros niños, o preprimaria, no dedican las niñas y los niños a aprender a leer o a sumar, ¿no? Tan dados que somos aquí en este país a niños que no tienen la madurez suficiente a ponerlos a leer, esa es harina de otro costal, ¿no? Pero bueno, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata ese primer año? De ética, de convivir, de relacionarse. A eso se dedica el primer año de escuela. Y eso me parece que sería un primer buen paso, ¿no? Entonces sí creo que mucho de esto tiene que ver con la educación temprana y en todos los niveles, pero también creo que permea en los otros espacios, ¿no? A ver, se ha hecho un esfuerzo terrible por muchas sociedades por dejar fuera la ética, la filosofía, etcétera, de los programas de estudio que antes caracterizaban a la preparatoria, a la universidad, etcétera, ¿no? Ahora cada vez es menos, cada vez están menos presentes todo este tipo de formaciones, ¿no? Entonces creo que ya hay un trabajo permanente, ¿no? Incluso la misma idea de feminismo, como se ha dicho mucho más de una vez, pues debería ser transversal, debería estar presente en la educación casi todo el tiempo, y siempre se habla de ello un poco desde afuera, un poco desde lejos, ¿no? Entonces sí, creo que sin que sea ni una receta, ni un manual, ni un modelo, creo que tenemos que repensar la educación, ¿no? Muy a fondo. Estoy completamente de acuerdo y muchas gracias. Gracias, doctor. Tenemos dos preguntas más. No sé cómo quiera que procedamos, si las hacen primero y después las contesta usted, o una y una. Pues si quiere, leamos las dos y vamos a tratar de darle forma a una idea, ¿no? De acuerdo, doctor. Adelante, es por parte de Paola Mendieta. Hola, buenas tardes a todos. Doctor, me gustaría saber un poco su opinión acerca de cómo se está manejando la dignidad en las personas con discapacidad, lo que sería una vida digna para ellos, sobre todo cuando ya son adultos. Gracias. Gracias, Pau. Y le damos la palabra a Patti Alatorre. Adelante, Patti. Doctor, mi pregunta e inquietud va en el sentido de, usted menciona que la educación es muy importante, yo también lo considero de esa manera. Varios de los que estamos en esta sala somos docentes. Yo doy clase en la Facultad de Derecho en licenciatura, ya alumnos de últimos niveles. Pero ¿usted cree que con toda esta mentalidad que traen imbuida y desde niños, podamos como docentes, dentro del tiempo que tenemos en convivencia con ellos en cada clase, poder hacer algo para incidir en este tema de la dignidad? ¿Cómo podríamos hacerlo, doctor? Gracias. Muy bien, pues haremos un poquito ideas sobre los dos temas, ¿no? Uno y el otro. La dignidad, a ver, vamos a decirlo así, la expresión de la dignidad de las personas con alguna discapacidad. Qué importante reflexión, ¿no? Por un lado nos muestra otro quiebre del modelo kantiano. ¿En qué sentido? Pues de alguna manera depende de qué discapacidad hablemos, pero si pensamos que una discapacidad intelectual, cualquiera que fuere, Kant habría situado la idea de dignidad en la posibilidad
de usar la razón para ser autónomos. O sea, me doy normas racionales, ¿no? Me doy normas de conducta racionales y respondo a ellas. De tal manera que una persona con una discapacidad intelectual no respondería a ello, ¿no? Por eso insistiré, Kant no es suficiente. Hay que leerlo y luego guardar en el librero los de Kant, aunque no vemos dónde están, pero hay que guardarlos. Hay otras posturas que vinculan lo que es Dolores también hace un momento, que tienen que ver con lo que se llama ética material, ¿no? De la cual surgen pues la ética del cuidado, la ética de la responsabilidad, o sea, aquellas perspectivas de la ética que no solo nos hacen conscientes de la otra persona, sino que nos hacen responsables de la otra persona. Y les invito a leer a Emmanuel Levinas. Sus textos sobre el rostro humano, son precisamente movedores por eso. ¿Por qué? Porque en este caso, cualquiera que fuera la discapacidad de la persona, en primer lugar tiene la misma dignidad humana que cualquier otro, pero lo que tendríamos que recordar en términos levinasianos, es que su pura presencia me interpela. Me interpela la presencia humana. Me interpela la presencia humana. ¿Y qué explica eso? Que tengo que ser capaz de responder. Que tengo que ser capaz de responder a esa interpelación. Aun si la persona tuviera una discapacidad profunda, ¿no? Pues entonces mayor sería mi responsabilidad de responder por y para esa persona. Entonces, esta idea de las éticas de cuidado en una visión nueva, en una visión compleja, contemporánea, es necesarísimas, porque, insisto, reconocen esta presencia permanente del otro, ¿no? A ver, voy a quizás cerrar esta respuesta con esta última idea. Contrario a lo que dice la epistemología clásica, estas visiones éticas nos dicen que la primera relación humana no es de conocimiento. Es una relación ética. Es decir, veo a un ser humano y veo a un ser humano. Esa es la primera relación entre los seres humanos. ¿Ah? No puedo evitar ver, aunque quisiera, no puedo evitar ver como ser humano. Y aunque me quisiera engañar, no puedo evitar ver que frente a mí se encuentra otro ser humano. No sé si me explico, pero va mucho ya de las capacidades. Entonces, estas perspectivas de la ética me parece que son más pertinentes para nuestros días, ¿no? Por eso la idea de esta plática era dignidad acompañada, ¿no? Luego, en cuanto a lo que me preguntaba Patricia y que comparto con ella, también he dado clases en muchos espacios y bueno, también por supuesto en los espacios del derecho. El derecho, la educación, la enseñanza del derecho muestra a veces lastimosamente muchos de los límites de esta formación, de la formación que recibimos, ¿no? ¿Por qué? Porque está marcada por un profundo formalismo, está marcada generalmente, salvo excepciones, por un menor criticismo. No se enseña una postura crítica, la ley es la ley, ¿cómo no tenemos clavada esa idea? La ley es la ley, lo cual todo eso es falaz, está lleno de falacias, ¿no? Y entonces
lo primero que le propondría a Patricia, pues es, podríamos probar una perspectiva permanentemente crítica, ¿no?, de la enseñanza de derecho. Digo, todavía si yo hablo y más con alumnos y alumnas de licenciatura que están terminando la licenciatura, casi hablan de la sacrosanta Constitución, ¿no? Intocable la Constitución, como si no fuera un texto lleno de intereses, que refleja un momento histórico, un modelo, etcétera, etcétera, todo lo que quieran, ¿no? Un texto que puede ser analizado con diversas técnicas, ¿no? El análisis crítico del discurso, la perspectiva de género, etcétera. O sea, cualquier libro jurídico puede ser atravesado por todas estas visiones críticas y me daría otra idea realmente de qué estoy hablando. Y me permitiría dudar de la imposición de las normas, ¿no? Entonces, yo creo que es el primer acercamiento. El segundo, aunque no voy a profundizar en Patricia, sería acercarnos a una idea que a mis alumnas y alumnos les cuesta mucho trabajo, que es la ley de Hume. Es decir, reconocer que el mundo del deber no podemos verificar que impacte en el mundo del ser. Dicho en palabras de ese gato maravilloso, ¿no? Reconocer que las leyes no causan conductas, reconocer que las leyes no causan conductas y entonces ponernos a investigar el sentido de las leyes, ¿no? Su sentido simbólico, ¿no? Las leyes como discurso de legitimación, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué esto? Porque en la medida que le quitamos esa sacralidad a las normas jurídicas, miren que va de la mano, por eso uso el término sacralidad, ¿no? Giorgio Agamben ha mostrado cómo se vinculan las religiones, la magia de las leyes, ¿no? Bueno, en la medida que le quitamos esa sacralidad a las normas jurídicas y que las vemos como producto, insisto, como productos políticos interesados, pues entonces le quitamos el peso de la carga a nuestras alumnas y alumnos. Ya no tienen que aprender eso, ya no tienen que obedecer eso. Vamos a reflexionarlo. Vamos a reflexionarlo juntos. Ese es un primer pasito pequeñito y creo que pues, se necesita mucho trabajo y mucho valor atrás, ¿no? Para enfrentar la educación de otra manera. Entonces, pues mis respetos, Patricia, porque es un espacio complicado. Sí, mucho. Gracias, doctor. Pues muchísimas gracias, doctor. Al parecer ya no tenemos más preguntas. También agradecemos muchísimo a quienes nos están escuchando a través de Facebook Live. Por ese medio, pues tuvo muchísimas felicitaciones y muchos saludos, doctor. Posteriormente, pues si quiere ver la liga para que pueda ver quiénes ahí le envían felicitaciones y saludos. Y pues ahora, si no hay nadie más que quiera agregar algo, le daría la palabra a nuestro coordinador, el doctor Francisco Trigo, para que nos dé unas palabras de clausura. Muchas gracias. Cómo no, Lisbeth, muchas gracias. Muy buenas tardes, noches a todas y todos. Primeramente agradecerle, doctor Lefranc, el habernos dedicado su tiempo y sus conocimientos esta tarde y habernos inducido a reflexionar sobre este tema de la dignidad humana y sobre todo de alguien que viene de un área distinta al grupo que nos encontramos reunidos. Déjeme comentarle que el grupo que ve usted en pantalla, tenemos el encargo de proyectar internacionalmente a la UNAM. Esa es nuestra función. Tratamos individuos cotidianamente de todo el mundo. Antes era más presencial, ahora por razones de la pandemia es virtual a través de este medio, pero nos encargamos precisamente de conocer gente de todas las latitudes del mundo. Recibimos alumnos y académicos de todo el mundo, mandamos alumnos y académicos de la UNAM a todo el mundo como nuestra tarea cotidiana. Así que comentar sobre estos aspectos de la dignidad humana, tanto dentro de este grupo así como con el entorno
en el que nos movemos cotidianamente, pues nos es muy útil. Esta plática fue propuesta por Lisbeth Campos, quien lo conoce a usted como su maestro. Nos habló de todo el conocimiento y lo que ha profundizado en el estudio de la dignidad humana, y realmente te lo agradecemos mucho, Lisbeth. Quedamos muy contentos, muy ilustrados y motivados para refrendar todavía más todos los días sobre el tema de la dignidad humana y el compromiso que tenemos de tratar a todo mundo, independientemente de género, con la mayor dignidad posible. Así que, pues no me queda más que agradecerle a nombre de todos nosotros, doctor Lefranc, este tiempo que nos ha dedicado, los comentarios vertidos ahorita durante esta sesión de preguntas y respuestas, y pues ojalá tengamos otra oportunidad en el futuro de que nos vuelva a dar otra plática igual de ilustrativa que esta. Así que muchas gracias al nombre de la Comunidad de Relaciones Internacionales de la UNAM, de la Comisión de Igualdad de Género que tenemos también como resultado de la normatividad universitaria actual, donde se han estimulado la formación de estas comisiones de igualdad de género y donde estamos trabajando activamente pues en ilustrarnos, en informarnos, en practicar cotidianamente la igualdad de género. Así que muchas gracias y muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias, hasta luego.